Si querés saber dónde estás parado, escuchá Buenas y Santas, el GPS de la industria argentina. Buena y Santa. Periodismo de precisión. Conducen Sandra Capocci y Lorena Rodríguez. Buenas y Santas, ¿cómo están? Comenzamos el programa de todos los lunes que hacemos junto con Lorena Rodríguez y Carlos Boyadjian y Fernando Pearson en la puesta en el aire y en política. Hoy tenemos un programa especial, lo habíamos adelantado, también lo dijimos en el Facebook, en Buenas y Santas, Periodismo de Precisión. Estamos con un invitado, así que si sos productor, quédate, porque estamos en el momento de las decisiones, para ver si vale la pena, siempre vale la pena, pero si vale la pena hacer maíz y sorgo. Si estás dentro de las empresas relacionadas a la tecnología, también, porque se viene un seminario especial, el de 2015, Construyendo Futuro, que organiza Maizar. Ya te estarás dando cuenta, el invitado que tenemos, al menos en qué sector está relacionado. Estamos con Martín Fraguío, el director ejecutivo de Maizar. Pero antes de eso, vamos a presentar, como siempre, los temas que vamos a decir en el programa del día de hoy. ¿Qué tal, Lorena Rodríguez? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les va, equipo? Bueno, hoy estamos anticipando lo que va a ser una semana, para nuestro gusto, muy movida. Dentro de un par de días arranca Agroactiva, que es una convocatoria muy interesante para todo el agro argentino, así que vamos a adelantar un poco qué es todo lo que vamos a estar viendo durante estos 4 días, desde el miércoles hasta el sábado. Esto va a ser en Monje, ahí cerca de, bueno, en el trayecto entre Rosario y Santa Fe. Sí, tenemos una agenda importante, porque se viene la Gran Nacional de Brangus, aparte de Agroactiva está Biochac, América Latina en Brasil, se viene el seminario de Axoja. Hay también un encuentro con CRA, que va a ser como hicieron otras entidades, la presentación de políticas públicas como unas recomendaciones para el sector agropecuario. Así que vamos a ir desarrollando dentro de lo que podamos con el tiempo estos temas. Pero también, como siempre decimos, la columna de biotecnología que está en Buenas y Santas tiene en el día de hoy una temática especial para los que viven en el conurbano y en Capital Federal. Sí, así es, Sandra. Bueno, y ahí tiene que ver un poco, hace 3 o 4 días fue el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, así que trajimos algo relacionado con eso y con cómo combatir la contaminación en el riachuelo, ¿no? Bueno, estos son los temas planteados. Nosotros vamos a hacer la primera tanda y seguimos con más información en Buenas y Santas. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. Asegura tus cultivos contra granizo y otros riesgos agrícolas en La Segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Viví una experiencia fantástica con un paseo de otro mundo. Visitá Tierra Santa, un parque temático para disfrutar en familia. Viernes, sábados, domingos y feriados. Abierto todo el año. Costanera Norte, Buenos Aires. Informes al 4784-9551. Visita Tierra Santa. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 4924-6045. Queremos contarte qué hacemos en Monsanto.
Buscamos soluciones innovadoras para ayudar a los productores a que generen más alimentos con menos recursos para una población mundial en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a descubrí.monsanto.com.ar y sé parte de la conversación. Publicidad exclusiva para la República Argentina. ¿Sabía usted que la obra social del papel le brinda cobertura a sus hijos hasta los 3 años de edad con los beneficios del Plan Materno Infantil? Llámenos al teléfono 0800-222-2727 o acérquese a nuestra sucursal Osvaldo Cruz 2075 Capital. Obra social del papel. Sabemos dar salud. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Vamos a las 15:09 en Buenas y Santas. Y ahora sí vamos a hacer la presentación formal. Gracias, Martín Fraguío, por estar esta tarde con nosotros acá en el programa. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Verlos. Igualmente. Bueno, empecemos un poco con el tema de cómo se encuentra el panorama de este cultivo tan especial, tan necesario para la rotación, para hacer valor agregado, pero hay una situación compleja a nivel internacional de los precios en general. Estamos hablando de la soja, que ya está en un precio de la mitad de lo que sería ese récord histórico de $650. ¿Qué pasa con el maíz? Sí, bueno, creo que para entender dónde está metido el maíz, lo primero es entender que el maíz es el grano que más se produce en el mundo. El mundo está llegando a las 1.000 millones de toneladas de producción, que es más o menos el triple que la soja, o sea que es un grano que se produce en un volumen mucho mayor y además que es el que se siembra en la superficie más grande y que se siembra en más cantidad de países del mundo. O sea, hay más o menos unos 100 países en el mundo que siembran una superficie de maíz importante. Entonces, este cultivo tiende, sobre todo en estos años que creció tan rápido, porque si vamos a el año 2001-2002, la producción mundial estaba en menos de 600 millones de toneladas, o sea que pasó de 600 a 1.000 en un periodo relativamente corto, y entonces va generando grandes aumentos de producción, excedentes, y esos excedentes es lo que vemos reflejado hoy. O sea, en gran medida lo que está manteniendo los precios de todos los granos medios bajos es que hubo una enorme cosecha de maíz y de vuelta excedentes. El problema de los excedentes de maíz empiezan a aparecer en el mercado mundial, empiezan los países que les sobra, no saben dónde venderlo, lo venden a precio más bajo, subsidian las exportaciones o producen otras cosas que también tratan de subsidiar. Así que es un año medio difícil. O sea, la buena noticia de la producción hace que al mismo tiempo sea el cuello de botella para hacer este cultivo. Sí. ¿Ustedes qué recomiendan en este año ante este escenario? Bueno, lo que nosotros pensamos es que la Argentina igual es un país que tiene algunos elementos que lo hacen muy competitivo, ¿no? O sea, la forma en la que está planteada la agronomía del cultivo, o sea, la relación entre el productor, sus suelos, los híbridos que están disponibles, las sembradoras que están disponibles, toda la tecnología del cultivo, los fitosanitarios, el cuidado, eso hace que sea muy competitivo, porque Argentina con poca cantidad de productos, de químicos y otros productos, produce una cantidad de toneladas que ningún otro país del mundo produce. Pero hay otros elementos en nuestro país que nos sacan mucha competitividad. Por ejemplo, el costo de transporte de la tonelada de maíz que se mueve del campo
a un puerto en Argentina o a un lugar de consumo, a un criadero de cerdos o de pollo, es el costo más alto del mundo, salvo países sin infraestructura, pero de los otros países grandes como Brasil, Estados Unidos, Australia, China, India, la Argentina es el que tiene el peor costo de transporte. ¿Cuál sería hoy la distancia, digamos, máxima a puerto a la que podría estar un campo ubicado para decir todavía me sigue siendo rentable mandarlo a puerto o ya necesito sí o sí industrializarlo? Creo que es una buena pregunta, Lorena, la tuya. Si uno lo ve del punto de vista de aquel que, digamos, lo hace en campo de otros, que es la mayoría de las situaciones en Argentina, porque los productores dueños de campo se descapitalizaron tanto en los últimos 20 años que hoy la mayor parte de la agricultura se hace con capital de otros o crédito, y entonces hay que pagar algo al dueño de la tierra. Yo creo que quizás 50 kilómetros del puerto, o sea, una distancia realmente mínima. Y de ahí en adelante, y si es en campo propio, quizás 150 kilómetros del puerto ya es el límite donde la rentabilidad desaparece. Claro, tampoco le da un gran margen, digamos, al que propietario. Tampoco es tanto, ¿no? Claro, porque ya la provincia de Córdoba queda fuera de todo, digamos, ángulo, y pero ni en hablar cualquier otras más lejanas. provincia, ¿no? Prácticamente. Claro, casi cualquier provincia enseguida queda fuera de Sí, sobre todo considerando las distancias que tiene la Argentina, ¿no? Y lo malo es que hay puertos como el de Necochea o el de Bahía Blanca, que son puertos que también son un poquito marginales para los veranos. No tienen la dinámica que tienen todos los puertos de la costa del río Paraná. Carlos. Respecto de este tema de los costos, se vio, digamos, aumentado, incrementado el costo en los últimos años, o sea, ¿se deterioró mucho más esta relación, digamos, en los últimos años, o cómo lo están viendo, digamos, en el sector? Sí, es claro, digamos, la Argentina tiene una tendencia, lamentablemente, de largo plazo de aumento de costos estructurales, o sea, el impacto en una hectárea producida, del costo del transporte, de los costos, digamos, de los servicios públicos, de los impuestos, es algo que aumenta en muchos años, pero en los últimos años el aumento de la carga impositiva y de la carga de este tipo de costos es realmente enorme, es una cosa monstruosa. Aún la carga social sobre el costo de la mano de obra está en niveles récord. ¿Te puedo sí, Sandra. Hacer una pregunta? La Presidenta de la Nación estuvo en el organismo de la FAO. Sí. Hizo algunas declaraciones Ajá. sobre la soja, pero me gustaría tu opinión, sí. Porque lo dijo en un foro internacional sí. y se lo estaba diciendo a nosotros los argentinos, sobre todo a los productores agropecuarios, ¿no? Hizo un reclamo del gobierno nacional contra los productores que se niegan a vender su soja a la espera de mejores condiciones. Esto lo hizo en la FAO, claro. Y dijo puntualmente que tendría que haber normas internacionales para que no haya quienes acumulan granos de arroz, trigo o de soja. Es una muy buena, es un excelente punto, claro. Yo creo que obviamente alguien le habrá pedido que transmita ese mensaje, y obviamente tiene que ver con la situación del Banco Central de la República Argentina y la falta de divisas que hay en nuestras reservas, como nuestras reservas vienen cayendo cuando todos los otros países están. Uno ve las reservas de Brasil, que son más de 10 veces más grandes que la de la Argentina. Algo pasó, como en los últimos también 10, 15 años. El mundo aprovechó tasas de interés muy bajas, mercados internacionales muy dinámicos a la suba, para hacer grandes reservas en sus bancos centrales, y la Argentina tuvo la mala suerte de diseñar un montón de políticas antiexportadoras. Y yo creo que el primer punto que desde ese ángulo, ¿no?, desde el Poder Ejecutivo de la Nación, debe tenerse en cuenta es que un país, para disponer de las reservas que necesita, debe respetar uno de los principios hoy que son indiscutidos en el funcionamiento de los países, que es la libertad de comercio, que es algo que ya Alberdi instaló en la Constitución de 1853, y cuando se hace la reforma constitucional del año 94 vuelve a reforzarse. Y la Argentina viene hace casi 10 años prohibiendo las exportaciones de muchos productos, cosa que atenta justamente contra nuestro posicionamiento internacional como país exportador, pero también atenta en contra de nuestra capacidad de generación de divisas. Y eso se ve reflejado hoy
en que el maíz no creció al ritmo que nosotros pensábamos, que el sorgo tampoco creció al ritmo que nosotros pensábamos, que el trigo está en volúmenes de producción y de exportación increíblemente bajos, que otro eslabón muy importante para la cadena del maíz, como la carne vacuna, está en los niveles de exportación más bajos, digamos, en volumen de su historia, y cuando uno lo ve en porcentaje del mercado mundial es una cosa increíble, o sea, somos como el récord mundial de caída en participación mundial del mercado de carnes, tenemos como el récord, ¿no? Creo que estamos en el 2%, 3% del mercado mundial de carnes, cuando la Argentina... Salimos de los primeros 10. Claro, pero si lo vemos en cuanto al volumen del mercado mundial, de un mercado mundial que si no me equivoco está arriba de 7 millones de toneladas de carne vacuna y nosotros estamos en 120.000, estamos como en un volumen en porcentaje de lo que se diría en marketing, de market share, que yo creo que es algo desconocido en la historia del mundo, ¿no? Entonces, me parece que las reservas que nos faltan, o los dólares que nos faltan, están lamentablemente ahí. Y creo que nuestra líder de nuestro Poder Ejecutivo Nacional y de nuestro país, ¿no?, debería quizás también explicar esto, ¿no?, lo doloroso que es para un país que tiene la gente, tiene los recursos, tiene la disposición de producir mucho, ¿no?, mucha carne, muchos lácteos, mucho trigo, mucho más granos, y no poder hacerlo porque las exportaciones están prohibidas durante tanto tiempo. Bueno, dejando un poquito de lado la cuestión de la comercialización del maíz, ¿no?, que sabemos que ha tenido y sigue teniendo graves problemas, ¿no?, para toda la Argentina. ¿Qué pasa con este cultivo que es, como decía Sandra cuando lo presentó, fundamental y necesario en las rotaciones? Este es un programa muy escuchado por la gente de la ciudad. Contémosle, cuando escucha la gente, qué pasa con la sojización, qué es tanta soja, cuánta soja en relación al maíz hay hoy, qué es saludable, qué necesitamos. Y creo que todas estas preguntas, ¿no?, y como ciudadanos creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo hacemos para que el país se desarrolle, ¿no? Antes de empezar hablábamos de los niveles de pobreza o la cantidad de gente que hoy, que quizás no está en ninguna estadística de pobreza, pero para llegar o para mantenerse fuera de ella necesita un plan y no tiene un empleo de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a los sueños que tiene de tener un trabajo. ¿Qué es pobreza? No solo es el ingreso que nosotros lo contabilizamos acá en la Argentina mínimo, sino es la falta de aspiración, de lograr tener una buena educación, salud, empezar a progresar, poder a tener algo de cultura, todo eso, ¿no? El organismo de la UCA que hace el observatorio, ellos hablan que ser pobre es tener un montón de falencias, no solo lo más prescindible, obviamente, que es el tema de la comida, ¿no? Claro, por eso yo creo que la pregunta, y es la pregunta fundacional de Maizar, o sea, Maizar es una asociación que intenta juntar a toda la cadena de valor de maíz y del sorgo, desde las universidades, los institutos de investigación, los que hacen los insumos, los productores, los que transforman en carne, leche, pollo, etcétera, etcétera, los que exportan, y entre todos tratamos de ver, bueno, ¿cómo se hace entre toda esta gente para hacer que la Argentina sea un país más próspero y que la gente diga, bueno, a ver, esto del maíz al final, ¿para qué me sirve? Y me parece que tiene que ver con eso, con que, volviendo a tu pregunta, ¿no, Lorena? ¿Cómo le llevamos una solución a la gente? Y me parece que en el mundo lo que está claro es que la solución pasa, o sea, la única forma, ¿no?, y esto lo decía Alberdi, la única forma de generar riqueza es a partir del trabajo. Y el trabajo la gente lo puede hacer si es libre para desarrollar su vocación. Y para eso lo que necesitamos es como un país muy activo, posicionándose en aquellos mercados y buscando aquellos sueños que tiene la gente, aquellas capacidades que tiene la gente, ¿no? O sea, si uno piensa en las capacidades que tienen los Messi, Mascherano y todos esos, ¿no?, que están en la selección, y si en realidad nos dedicáramos al ping-pong, es posible que ellos no podrían desarrollar todo eso. Por suerte nos gusta el fútbol, tenemos una estructura para que los chicos que tienen vocación para el fútbol puedan llegar a ese tipo de lugares, pero me parece que la Argentina en lo productivo, en lo comercial, le falta eso. Le falta decir, queremos poder producir y queremos que nuestra gente esté empleada en trabajos productivos y de productos de alto valor. Y me parece que ahí es donde está la discusión. Estamos hablando con Martín Fraguío, el director ejecutivo de Maizar. Les propongo las vías de comunicación 4535-5707 o 4535-5700. Vamos a seguir hablando con él, pero también de otras cosas que ya les adelantamos.
Biotecnología. Innovación. Al servicio de la producción argentina. Carlos Boyadjian, ¿se puede solucionar el tema de la contaminación del riachuelo? Es muy pretencioso decir solucionar. Menudo problema te tiramos esta tarde. Recordemos los famosos recordemos los famosos 1000 días de María Julia que todavía estamos esperando. Lo interesante en todo caso es poner la problemática en la agenda. Y esto es lo que aparentemente hizo un grupo de investigadores de la Universidad de Flores, que tomó un poco la iniciativa de ver cómo se puede combatir la contaminación de metales pesados, que es monumental en el riachuelo, a partir de del propio medio ambiente. Ellos lo que vieron, recordemos que esta investigación es en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, y este conjunto, este colectivo, digamos, de investigadores, lo que apuntó es a tomar la vegetación nativa de la ribera del riachuelo, y a partir del análisis de algunas variedades ver si había capacidad para capturar parte de estos metales pesados. La investigación consiste concretamente en tomar algunas variedades que son juncos, una variedad que se llama cucharero y una saeta, que son realmente plantas que no son muy conocidas para el gran público, pero que son nativas de la zona. Hacen como unos rollos y los plantan en el lecho del río. A partir de allí, el crecimiento de algunas raíces hace que algunos metales pesados, no todos, pero sí el cromo, sí el zinc, el plomo y también el cobre, puedan ser capturados en pequeñas cantidades y a partir de ahí poner como una especie de freno a la contaminación de este tipo de metales. Recordemos que hay otros que son letales, como el arsénico, el bromo o el cadmio, que no están en esta investigación, y todo esto es producto de la gran cantidad de industrias que hay en las riberas. Muchas de ellas son curtiembres, se utilizan muchos productos químicos que terminan contaminando, ¿no? Esta primera etapa, la prueba piloto, está hecha en una franja muy chica de 100 metros lineales, y a partir de allí, ir viendo cuáles son los resultados que se logran. Está en la desembocadura del riachuelo, en la zona, digamos, más cercana al Río de la Plata, ¿no? Pero, en una cuenca que tiene 64 kilómetros de largo y que viene desde, digamos, el interior de la provincia. Es, una gota en el mar, pero un primer paso interesante para decir, tomemos esto y hagamos algo, ¿no? Sí, hay todo un organismo conurbano, el ACUMAR, que lo dirige el ingeniero Calzoni, que es el rector de la Universidad de Avellaneda, para la coordinación entre los municipios, porque no solo hay que limpiar lo que ya está sucio, sino parar de que se siga ensuciando, ¿no? Y hay controles, está la justicia de por medio, es un tema bastante complejo. Pero la biotecnología hace un aporte para tratar de ir solucionando lo que no solucionan los habitantes de la región. Sí, y las leyes, digámoslo, ¿no? Porque si las leyes funcionaran, probablemente la contaminación fuera menor, ¿no? Fuera menor. Son las 15:25, les propongo una tanda. Vamos a seguir hablando con Martín Fraguío, vamos a hablar de Agroactiva y de algunas otras cosas más. Estamos en comunicación con Sebastián Robles Terán, el productor. Hola, ¿qué tal? Robles Terán es productor de caña de azúcar, estamos hablando desde Tucumán, porque nos interesa saber también desde otros cultivos qué aporte pueden hacer para la generación de combustibles, el pedido que ustedes están haciendo también por algo que tendría que ser una buena noticia, que es la sobreproducción de caña de azúcar, pero que les está trayendo problemas de precios. ¿Cuál es el pedido que están haciendo ustedes en este momento? Nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional el incremento de la participación del alcohol en las mezclas con nafta, que hoy día están en el 10%, que pase al 12%. Eso implicaría sacar de la producción de azúcar un volumen de caña que equivale a unas 200.000 toneladas de azúcar. Eso baja la necesidad de exportar azúcar
en 200.000 toneladas, o sea, bajar la exportación a unas 600.000 toneladas, 500, 600.000 toneladas, que nos ayudaría mucho, ya que en este momento el precio internacional del azúcar es muy bajo. ¿En cuánto Entonces, está? Mejora la ecuación, ¿no es cierto?, de precio del productor. Robles Terán, ¿en cuánto está ese precio en este momento y cuánto es lo que ustedes reciben en el mercado interno? El mercado internacional en este momento está entre 95 y 98 pesos la bolsa, de 50 kilos, IVA incluido, ¿no? Y en el mercado interno está aproximadamente, en este momento, por un problema de que no se ha iniciado todavía a pleno la zafra azucarera, está en alrededor de 250 pesos la bolsa con IVA incluido. Ese mix de precios en este momento es totalmente a quebranto. Y siempre tenemos que tener en cuenta que al inicio de zafra el precio del mercado interno va a ser más bajo porque la herramienta de financiación que tiene tanto el sector productivo como el sector industrial es el azúcar de mercado interno. Ahora, ¿cómo se encuentra la infraestructura para poder llegar a realizar y aumentar el corte? La posibilidad de producir alcohol no es un problema, ¿no es cierto? Existe la posibilidad de incrementar ese 2% sin ningún tipo de inconveniente. El problema, diríamos, que creo yo que existe en este momento es lograr el acuerdo de las petroleras y de las automotrices, que en principio se están oponiendo a una solución, al pedido nuestro, una palabra. Estamos acá también, Robles Terán, con el director ejecutivo de Maizar, de Martín Fraguío, del tema del maíz, ¿no? Que también son productores de etanol. Me gustaría que él dé su opinión y así podemos ampliar este tema. De acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, sí, para nosotros también sería excelente que la Argentina siga sustituyendo combustible importado por combustible, digamos, producido localmente, un combustible renovable y que tiene además propiedades para los vehículos todavía mejores que la nafta. Pero bueno, vemos esa oposición también, ¿no? Hay mucha dificultad para convencer a las petroleras que acepten el combustible que producimos nosotros en lugar de seguir importando nafta. ¿Es posible juntar las distintas producciones de etanol como para lograr este aumento de porcentaje? ¿Cómo lo ven? Sí, el producto es idéntico, o sea, es casi imposible de separar o determinar uno del otro, así que el combustible, como es exactamente igual, es relativamente sencillo, inclusive pasar de 10 a 12% desde el punto de vista técnico tampoco tiene grandes dificultades. ¿Serían competencia, Robles Terán, el maíz con la caña de azúcar? No es competencia, porque como que decía recién el presidente de Maizar, ¿no es cierto? Es algo positivo el mezclar la nafta o el sustituir combustible, ¿no es cierto? Y las posibilidades de incrementar el porcentaje de alcohol en la nafta es muchísimo más amplia. Nosotros tenemos en Brasil vehículos que funcionan con alcohol puro. Entonces no es un problema, digamos, desde el punto de vista técnico, tampoco creo que haya una competencia, también existe el mercado internacional del alcohol. Entonces yo creo que no lo veo por ese lado, ¿no? Y para el automovilista, esta mezcla en las naftas, en sus autos, ¿le influye en algo? ¿Les complica? ¿Tiene que haber alguna limpieza especial? La mezcla hasta el 15% no le causa ningún inconveniente a los vehículos que nosotros tenemos actualmente. Para hacer unas mezclas superiores a eso, habría que hacer modificaciones en los motores, pero que no hay ninguna cosa desconocida, existe, ¿no es cierto? Como yo le comentaba recién, en Brasil es una realidad. Claro. Sí, además lo que creo que es interesante es darse cuenta que los combustibles más caros, las naftas de más alto nivel de octanaje, todas tienen más de 12% de etanol. Claro. O sea, cuando uno va hoy al surtidor en Argentina y uno para cuidar mejor su auto, sea nuevo, 0 kilómetros o viejo, le pone la nafta más cara, uno ya sabe que las petroleras están usando el alto nivel de octanos de etanol para vender las naftas de más valor. Entonces, obviamente no hay un problema técnico en el uso de esos porcentajes más altos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que las automotrices se oponen? Porque el de los petroleros uno puede entender que es parte del negocio. ¿Y las automotrices?
Es un buen debate. Lo que nosotros vemos fuera de la Argentina, y yo no puedo hablar por lo que pasa acá, es que en general las automotrices dependen de la industria del petróleo en muchos aspectos. Uno es el de los lubricantes, y que entonces hay cada litro que aumenta la venta de biocombustibles en los mercados le saca un litro al surtidor, que es propiedad de la propia empresa, y entonces ahí es donde hay muchas, digamos, negociaciones cruzadas de temas que no tienen directamente que ver con la eficiencia del vehículo y con su funcionamiento, sino que tienen que ver como con una especie de estrategia de negocio, de me estás sacando parte de mi producto, bueno, ayúdame a que eso no ocurra. ¿Usted considera lo mismo, Robles Terán? Sí, comparto totalmente la opinión. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes puntualmente a nivel de gestiones? Disculpe, ¿me la puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué están haciendo ustedes puntualmente a nivel de gestiones para lograr este porcentaje con el gobierno nacional? Mire, nosotros somos productores cañeros. Nosotros como productores cañeros solamente, ¿no es cierto?, acompañamos un petitorio que hizo el sector industrial, que es fabricante de alcohol, al gobierno nacional. Las gestiones las están llevando a cabo fundamentalmente los industriales azucareros, ¿no? Perfecto. Ellos son los que están llevando la gestión. Bueno, le agradecemos mucho y gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Buenas y Santas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy gentil, Gracias. Por tener en cuenta el tema. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Sebastián Robles Terán de Tucumán, en horario de siesta tucumana, así que doble mérito. Doble mérito. Nosotros nos vamos a una tanda. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Cálidas aguas termales, un añejo bosque, las especialidades del chef. Termas marinas, para el relax del cuerpo, el espíritu y la mente. Además, entretenidas visitas guiadas, aquarelax y muchas actividades. Termas marinas, mucho más que aguas termales. Informes al 02252 42 3000. San Clemente del Tuyú. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz, para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 4924 6045. ¿Sabía usted que la obra social del papel le brinda cobertura a sus hijos hasta los 3 años de edad con los beneficios del Plan Materno Infantil? Llámenos al teléfono 0800-222-2727 o acérquese a nuestra sucursal Osvaldo Cruz 2075 Capital. Obra social del papel. Sabemos dar salud. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. A las 15:36 seguimos en Buenas y Santas, periodismo de precisión, y ahora un poco con la agenda, porque vamos a tener una persona acreditada que va a recorrer todos los stands. Estamos hablando de Lorena Rodríguez. Y no me puedo sacar eso de encima todavía, no sé ya cuántas. Y bueno, ¿cuántas agroactivas? Agroactivas, Expo Agro, Expo Chacra, Feriagro. Hemos visitado todas las ferias. De tanto caminar, por eso quedaste un poquito... Me voy achicando, Claro. Bueno, Agroactiva siempre es sinónimo de una muestra muy interesante, muy pujante, porque uno ve ahí el espíritu del chacarero, digo yo siempre. Me resulta como un lugar muy distinto del resto de las ferias, y es un poco lo que le gusta decir a Luis Nardi, el presidente de Agroactiva, cada vez que cuenta sobre lo que él cree que le ha dado el éxito a su feria, ¿no? Que es esta cosa que se genera como una comunión, una comunidad entre los expositores, porque son empresas chicas, tiene esa
esa cosa sorprendente que no están, a lo mejor, esos expositores en otra feria. También están los grandes, las multinacionales, que poco a poco se fueron dando cuenta que era un lugar muy importante, porque iba quien, el que va a hacer el negocio, porque Agroactiva tuvo el buen tino de establecer la fecha justo cuando el productor termina de cosechar la soja y el maíz, o sea que está, como quien diría, en un buen momento. Y está mirando ahí qué hace, si cambia o no recambia sus equipos, así que, bueno, un poco apoyado en eso fue que ha ido logrando cada vez, con los años, ir creciendo cada vez más. Bueno, esta es la 21ª exposición de Agroactiva, o sea que ya tiene unas cuantas en su haber. Creo que hasta la número 4 no era de Nardi. Recién en el 5º año ellos compran, la familia compra y se hace cargo de la feria. Y bueno, tiene esa cosa interesante de que el grupo que organiza es el mismo que fue originalmente, digamos, bueno, a partir de que ellos la compran, ¿no? Desde hace más o menos unos 17 años. El mismo gerente comercial, el mismo Luis Nardi vendiendo los lotes también. Una cosa, bueno, eso le da un carisma particular. Y ellos también tienen un premio que para mí quizás puede ser algo simbólico, Lorena, pero que tiene que ver con la esencia, que es el premio al productor agropecuario que vive en el campo. Es el premio a la familia rural y al valor criollo, claro. Son 2 premios que ellos entregan desde hace muchos años, justamente por considerar eso, ¿no? Es como una forma de premiar, de agasajar a esa gente que se mantiene, que digamos, que apuesta al campo, que mantiene su familia, que cría a sus hijos y que no quiere dejar el terruño y el lugar al que pertenece, y que son orgullosos de eso, ¿eh? Realmente es muy lindo ver en las fiestas de premiación, digamos, cuando están las familias, y aparte cómo participan, con mucho gusto, porque a la gente del campo le gustan estas cosas, la verdad que lo vive bien. Bueno, este año va a ser en la ruta provincial entre la ruta provincial 65 y la autopista Rosario Santa Fe, ahí cercano a la localidad de Monje. Empieza el miércoles, termina el sábado, va a haber 700 expositores, ahí para que más o menos tener una idea. Hay de todo, ¿no? Hay automotrices, hay servicios, hay un poco de agroquímicos y semillas, pero por sobre todas las cosas hay mucho fierro, mucha maquinaria agrícola, y este año le van a poner también un poroto especial a la parte de la ganadería, porque incluso se va a realizar hasta la 2ª exposición de reproductores Angus puros controlados, que la asociación va a estar llevando, bueno, animales específicos, y bueno, aparte de esto va a haber vacas lecheras, va a haber un sector muy importante también de cerdos de alta calidad y bueno, un montón de cosas. Todo esto es lo que nos tiene acostumbrado siempre Agroactiva. Arranca a las 8:30 de la mañana, normalmente el predio está abierto hasta las 18. Es un lugar muy, pero muy interesante y convocante para todos. El que quiere, que le guste, el que no la conozca y tiene tiempo, acérquese, aunque sea el sábado, que va a ser el último día. Ellos han corrido un poco. Antes se tomaba el domingo también, pero decidieron, digamos, darle algún día más de margen en la semana. La mayoría de las exposiciones está haciendo eso, ¿no? Como que pero fue pionero Agroactiva en hacerlo, en sacar el domingo, porque si bien se sabe que el domingo es un día muy familiar, la realidad que esta muestra es una muestra que va al productor. Está enfocada al productor agropecuario para que vaya y conozca realmente cuál es la última tecnología disponible. Así que, bueno, si quiere cerrar negocio, que mejor, ¿no? Y el que quiera conocer también que lo aproveche. Así que, bueno, lo tiene que escuchar el lunes que viene, todas las novedades, todo lo que pasó de la mano de Lorena Rodríguez por ahí Radio estaremos. Argentina. Claro que sí, con algunas declaraciones, a ver qué nos cuentan, sobre todo los empresarios, qué va a pasar con esta segunda mitad del año que todos nos tiene un poco en ascuas, ¿no? No sabemos qué va a pasar, vamos a ver. Parece que repuntó mínimamente la venta de la maquinaria agrícola, sobre todo la nacional. Hay que ver qué dicen los protagonistas. Y lo que también estuvimos recorriendo y estuvimos presentes fue en la presentación de Coninagro, de las propuestas políticas para el desarrollo agropecuario, en donde hubo economistas, ingenieros agrónomos, le dieron a la prensa un cuadernillo contando un poco lo que se debería hacer. Obviamente se habla desde la eliminación de los derechos de exportación, el tema de la restitución de los reintegros, pero también ellos se caracterizan por ser diferentes cooperativas de todo el país,
de estar en distintos cultivos y economías regionales. Entonces hicieron propuestas puntuales para la yerba mate, para la lechería, para distintos cultivos. Nosotros nos prometieron que iban a venir un día también acá en Piso y vamos a tratar estos temas porque siempre se habla de la coyuntura o de los grandes cultivos, pero también con pequeños cambios de estrategias o de situaciones también le pueden dar un poco de vida a la parte de economías regionales. Para darle un punto final a este tema, nos vamos ahora a otra tanda comercial y seguimos hablando con Martín Fraguío, que nos va a contar, sí, que es algo muy esperado, sobre el seminario de Maizar que se va a hacer el 30 de junio y el 1 de julio. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Viví una experiencia fantástica con un paseo de otro mundo. Visita Tierra Santa, un parque temático para disfrutar en familia. Viernes, sábados, domingos y feriados. Abierto todo el año. Costanera Norte, Buenos Aires. Informes al 4784-9551. Visita Tierra Santa. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar www.cronicasindical.com.ar, el documento del movimiento obrero argentino en Internet. Diaria actualización de la información gremial. Contáctenos. info@cronicasindical.com.ar, www.cronicasindical.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en Buenas y Santas, periodismo de precisión, 45355707, las vías de comunicación. Y sí, se viene construyendo el futuro. Qué lema tomaron este año, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de este congreso? ¿Cómo está formado en esta oportunidad? Sí, Sandra, para nosotros el Congreso Anual de Maizar es como el momento del año en el cual discutimos y presentamos las, 5, 10, 15 ideas más importantes de la cadena del maíz de ese año. Y tratamos de ir construyendo sobre lo que viene en los años anteriores. Este ya es el 10º año y este año entendemos que hay muchos aspectos sobre los que tenemos que reflexionar. Uno que tiene que ver con lo que vos comentabas recién, de la presentación de políticas públicas, que entendemos que hay que enfocarse en los desafíos estratégicos. Al principio hablábamos del problema que tiene hoy la Argentina respecto a su costo de transporte y cómo hay muchos aspectos de nuestra sociedad que van siendo costos cada vez en aumento y que no se ven reflejados en un mejor ingreso per cápita ni en mayor competitividad de las cadenas como pasa en otros países del mundo. Entonces, una parte importante de nuestro congreso este año va a estar dedicada al debate de las agendas estratégicas de algunos eslabones de la cadena y en particular el tema de la cadena comercial y la logística. Nos parece ese tema, ¿no? El de entender cuál es el camino de mejora posible para cambiar esta tendencia que lleva mínimo 60 o 70 años de aumento de cada década que pasa. El costo de transporte en Argentina es mayor. ¿Cómo romper eso y entrar en un circuito de baja? ¿Invitados especiales? Sí, también tenemos, como venimos trabajando en los últimos 2 años en algunos aspectos un poco particulares, ¿no? El año pasado trajimos a Marc Lainas y este año trajimos a José Miguel Mulet. Estamos también armando un panel con médicos para discutir, como Gastón, nuestro presidente, es médico, entonces para poder discutir también los temas que relacionan a la salud humana con nuestra tecnología de producción y con nuestros productos, porque hay mucho mito, mucho miedo y muchas cosas que no se comprenden muy bien y mucho activismo en contra de esto, y queremos discutirlo desde el punto de vista de la medicina
y entre médicos, y de ahí tratar de sacar conclusiones. También hay otro panel sobre los desafíos de la nutrición, porque la Argentina es un país que tiene un gran potencial de producción de alimentos y ocupa un rol importante. Entonces ahí, con varias iniciativas que son Nutrición 10, Hambre 0, entonces vamos a tener varias, digamos, presentaciones y debates alrededor de los temas de la nutrición, tanto de lo que es la buena alimentación y nutrición. Uno de los paneles es por qué los argentinos comemos tan mal, claro, ¿no? Y cómo ir llevando esa discusión a soluciones y a una mejora en todo aspecto, tanto internamente hacia nuestra población y lo que nosotros comemos, como hacia el exterior. Me parece a mí debe ser una de las primeras veces que se incorpora una idea como esta de sumar el panel de los médicos, ¿no? Dando esta visión, porque realmente es interesante, porque estamos viendo, bueno, que es duro esta cuestión frente a la opinión pública, ¿no? Sí. A veces la gente, la falta de información hace que se generen mitos, tal como vos decías, ¿no? Claro, eso para nosotros es quizás una de las cosas más dolorosas, el ver que se aplican trabas a las exportaciones de nuestros productos, restricciones locales a la producción, agresiones verbales y físicas por usar determinado tipo de tecnología o enseñarlas. Y entonces entendemos que hay que reforzar lo que es dentro de nuestra sociedad el valor de la palabra, la discusión, el ponernos de acuerdo y dentro del marco de los que saben, y tratar de salir de los debates basados en la violencia y en el no escuchamos. Que no son debates, ¿no? Claro. Claro, que es justamente lo contrario a la palabra debate. Entonces, recordemos y digámoselo a la audiencia que a partir de una conferencia que se iba a hacer en Córdoba, ¿no?, de José de Mulet, hubo inconvenientes, no pudo darla y vos fuiste agredido físicamente. Claro, nosotros decidimos, lo trajimos a este profesor español que es muy simpático, es un biotecnólogo de la Universidad Politécnica de Valencia, que escribe con mucha facilidad, tiene un uso de la palabra oral y escrita muy interesante y explica todos estos mitos en relación a los fitosanitarios, los agroquímicos, la biotecnología de una forma muy interesante y con mucho fundamento científico. Y estábamos en Córdoba y nos dimos cuenta que desde un grupo de páginas de Facebook había un llamado a ir a agredirlo físicamente. Entonces nosotros lo que decidimos es hacer igual las charlas que teníamos previstas, pero sin llevarlo a él y explicándole a la audiencia que para nosotros traer un profesor de España era un esfuerzo gigantesco, que entendíamos que en nuestra sociedad, que tenemos mucho de esto amigo-enemigo y de que somos los buenos, aquellos los malos y los de acá y los de allá, que necesitábamos que vengan también a explicarnos, sobre todo científicos de primer nivel mundial, y que no era razonable que la bienvenida sea la de la agresión y la violencia, y de hecho en el auditorio que estábamos presentando esto estaban, digamos, escondidos un grupo de personas que habían llevado sus pertrechos, ¿no?, con unas botellas con líquido y con huevos y otras cosas, ¿no? Así que la verdad que creo que es un desafío del lado nuestro de tratar de salir más allá del potrero y del cultivo y entender que nuestra sociedad tiene un montón de dudas y de necesidades y que como país tenemos que desarrollarnos, porque este tipo de cosas lo que demuestra es lo difícil que es para una sociedad cumplir los sueños propios y lo de los hijos, ¿no?, de empleo mejor, desarrollo mejor, mayor ingreso per cápita. Pero vemos que en esto la Argentina es de los pocos países del mundo que se enfrenta a esto. El resto del mundo lo va superando y sabe que los debates... ¿Y por qué será, no? Porque estamos hablando que desde el año 95 está la soja transgénica en la Argentina, digamos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este recrudecimiento con estos temas? Y es algo extraño. Obviamente lo que hay es financiamiento, ¿no? Hay financiamiento en el mundo para muchas de estas cosas y también me parece que en Argentina, frente a algunas ideologías o algunos grupos, ¿no?, que buscan el enfrentamiento en la sociedad para instalar o para construir poder, que les sirve este tipo de cosas, les sirve aterrorizar a la gente o generar sensaciones de culpa, porque eso les da, o sensaciones de poder de parte de objetivo, ellos, claro, o en forma objetiva poder, ¿no? Y eso es lo que no ayuda al futuro de un país civilizado donde la gente pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad, pueda educarse, porque en el fondo
El planteo nuestro es, si a los profesores que vienen a enseñar lo que ellos saben, se los debe agredir y se los debe expulsar y bañar en aceite hirviendo, palos y otras cosas, que es lo que decían estos por Facebook, entonces, ¿a quién se les debe permitir que den clase? Solamente a aquellos que dicen los que los alumnos quieren escuchar. Entonces se transforma en, no hay que enseñar sabiduría y conocimiento, sino hay que dar eslogans y cosas que sean. No podemos tomar todos los eslogans de las marcas más importantes del mundo y repetirlos en el aula, y con eso nos quedaremos tranquilos y no seremos... Es el mismo autoritarismo. Es ese, claro, eso es lo que es terrible, ¿no? Es que en las aulas y en los ámbitos científicos, inclusive tuvimos un pequeño evento, así tampoco muy agradable, con un pequeño grupo de activistas en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y yo lo que me imaginaba es que en ese aula seguramente Bernardo Usay habrá presentado el trabajo que lo llevó al Premio Nobel de Medicina, ¿no? Que es el descubrimiento del mecanismo de la insulina en la diabetes, o sea, algo que llevó un reconocimiento de la Universidad Argentina y de la ciencia argentina, y estar después ahí que un grupo de personas que no eran ni alumnos de la facultad le gritaran a este profesor insultos y cosas desde el anonimato del aula, la verdad que es una cosa... Bueno, ustedes están tratando de revertir y va a haber un taller de educación en el seminario también. Claro, también. Justamente creamos un espacio también de otro taller para trabajar con docentes urbanos y con docentes rurales, y el tema central que estamos pensando ahí es discutir los temas de la bioenergía, o sea, de qué forma el campo, ¿no? Que es, digamos, el lugar donde se captura la mayor parte de la energía del sol a través de las plantas, y la ciudad, que es donde se consume la mayor parte de la energía, van interactuando para poder desarrollar usos de la energía más sustentables y con menor impacto ambiental. Interesantísimo. Digamos entonces la fecha, el lugar, para que la gente empiece a anotar y que no se olvide. Sí, la verdad que les agradezco muchísimo, ¿no? Que nos permitan hablar de esto. Es en Buenos Aires, en Parque Norte, que es ahí en la Avenida Cantilo. Es el 30 de junio y 1 de julio. Los 2 días, hay un programa, como hay tanta actividad, y un programa medio complejo, pero la verdad que nos encantaría que vengan y que inviten a toda esa audiencia, que son millones, así que pondremos más medialunas. Que no están acá hoy, ¿eh? Realmente le prometimos mate, la otra vez escones, porque iba a haber otra oportunidad de presencia de Fraguío acá en el programa, pero la próxima vez quizás lo hagamos con un poquito más de glamour. Yo me quedé con las ganas de una respuesta, Martín. No quiero que se me termine el programa. Estamos en los últimos 5 minutitos. Claro, estamos ahí en el límite. Necesito saber cuál es el número saludable en la ecuación maíz-soja. ¿Qué pasa en la Argentina hoy? Y es una buena pregunta. Del punto de vista ambiental depende mucho de cada lugar, pero del punto de vista del desarrollo de la Argentina, la soja es un cultivo que es altamente competitivo cuando se produce y se exporta. Y entonces nos ayuda a generar muchas divisas, a posicionarnos en muchos países que son importadores de soja, y el maíz es muy competitivo cuando localmente tiene muchas actividades de transformación. Entonces la Argentina lo que tiene que tratar de construir es mayor cantidad de exportación de carne, porque cuanto más carne producimos, el maíz se muestra más su competitividad. Lo mismo con el sector lechero, lo mismo con los cerdos, con los pollos, con los biocombustibles y los productos de la molienda. Ahí es donde se encuentra el equilibrio, y por eso en el equilibrio de estos dos cultivos se ve que en el resto del mundo hay mayor superficie de maíz que de soja en todos los países: Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China, etcétera. Bueno, usted lo escuchó acá en Buenas y Santas, ¿eh? Y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta tarde. Y seguramente gracias. Las puertas están abiertas para cuando quieras, en otra oportunidad. Nos gustaría que también nos vengas a explicar todo lo que tiene que ver. Hoy hablamos sobre todo del maíz, pero también del sorgo. Nos quedó el sorgo, claro, para una visita posterior. El sorgo es su hermano menor. El sorgo va creciendo, así que para nosotros es un cultivo igualmente importante. Pasado mañana tenemos en la Bolsa de Cereales un seminario de sorgo, que la intención es discutir las cosas que se van a plantear en el taller de sorgo del Congreso, porque es un cultivo que fue muy importante en el pasado y ahora le está costando volver a recuperar, y nosotros lo que queremos es que el cultivo tenga una agenda estratégica, como discutimos antes, ¿no? Los temas de logística y de la cadena del maíz, que tenga una actividad fuerte de sus actores para desarrollar un cultivo más competitivo. ¿De qué fue que la asociación trajo al sorgo también a la mesa? Porque la asociación nace como asociación de maíz. Exactamente.
en un momento suma el sorgo. Claro, nuestro segundo presidente, que era Juan Gear, que es un exportador, él vio con claridad que el sorgo iba a tener un momento de resurgimiento y dijo, miren, el sorgo es un cultivo que muchos de sus líderes se fueron jubilando y se fueron quedando sin mucha presencia, invitémoslos a maizar y creemos un espacio para estos, digamos, referentes del sorgo que habían quedado, porque hay que considerar que el área sembrada de sorgo en Argentina del 70 al 2006 cayó un 90%, bajó de alrededor de 3 millones de hectáreas a menos de 300.000. ¿Y el productor de sorgo es productor de qué? O sea, ¿el que hace maíz hace sorgo? ¿El que También, sí, en muchos casos sí. El sorgo todavía está encontrando su lugar como óptimo, ¿no? Porque en algunas zonas el problema de la paloma lo tiene medio arrinconado. A maltraer, claro. ¿No? Claro. Están ahí también las semilleras trabajando mucho, ¿no? Como para encontrarle la vuelta al tema de los taninos, ver que esos no sean complicados después para la palatabilidad del animal cuando lo va a comer, porque todo tiene que encontrar un equilibrio ahí. Pero se está usando mucho para alimentación animal, básicamente. Muchísimo. Un cultivo muy, ¿no? Hay muchos de los referentes de sorgo que dicen que es el cultivo perfecto. Entonces hay que encontrar, a veces lo perfecto necesita un entorno que le dé el espacio adecuado, ¿no? Y eso es lo que es el debate nuestro actual. En el último minutito queríamos agradecer por el Día del Periodista. Tuvimos muchas felicitaciones, por ejemplo, de Rosgam, de Cartés, de la Asociación de Periodistas de Entre Ríos, que dice que ser periodista es ver pasar la historia con boleto de primera fila, está bueno, de Coninagro, de la Asociación Argentina de Angus, también de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, le agradecemos a muchos por haberse acordado de nosotros y de, darnos esta felicitación. Nosotros nos reencontramos. Gracias, Carlos Boyadjian. Gracias, Lorena. Muchas gracias. El lunes con todo, después de Agroactiva, nos va a venir a contar todo lo que pasó allá en Santa Fe. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 15 horas.